Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. El Instituto Reuters y la Universidad de Oxford anunciaron que por segundo año consecutivo Noticentro 1 CMI es el medio de mayor credibilidad para los colombianos. Tras analizar, como lo hace anualmente en 50 países, la situación del periodismo en el mundo, el Instituto Reuters reveló que el 63% de los colombianos consideran a Noticentro 1 CMI como el medio de comunicación más confiable y de mayor credibilidad. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Condena express en el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Un juez de Cartagena condenó a 23 años y 6 meses de cárcel a 4 de los responsables del homicidio del fiscal antimafia de Paraguay, Marcelo Pecci Albertini, ocurrido el pasado 10 de mayo en Barú. Los condenados pidieron perdón por el crimen y recibieron una rebaja de la mitad de la condena por aceptar su culpabilidad en este caso. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro de la Defensa, Diego Molano, puso en marcha el Plan Democracia para garantizar la seguridad durante la jornada electoral de este domingo. Más de 320,000 miembros de la fuerza pública ya están vigilando los puestos de votación y las vías del país. El funcionario también confirmó que existen denuncias sobre intentos de constreñimiento a los electores y que en 50 municipios hay riesgo de alteración del orden público. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Alerta de seguridad de Estados Unidos por elecciones en Colombia. El gobierno Biden advierte a sus ciudadanos que podrían estallar demostraciones violentas y les pide ser cautelosos. Cancelan miles de vuelos en Estados Unidos por falta de personal cuando está por comenzar la temporada de verano. El estado de Florida endurece su política contra los migrantes. Estados Unidos aprueba vacunación contra el COVID para bebés desde los 6 meses. Reino Unido firma la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Estados Unidos emitió una alerta de seguridad por las elecciones en Colombia. El gobierno Biden advirtió a sus ciudadanos que podrían estallar manifestaciones violentas, por lo que les pidió ser cautelosos. El Departamento de Estado de Estados Unidos envió una alerta de seguridad a sus ciudadanos sobre las elecciones presidenciales de Colombia. A través de este comunicado, el gobierno de Joe Biden advirtió a los estadounidenses que se encuentren en Colombia o planeen viajar durante el fin de semana a nuestro país, tengan precaución. Advierten que por las elecciones de este domingo habrá posibles planes de grupos radicales rechazando los resultados de las elecciones y cometiendo actos de violencia, por lo que aconsejan a los norteamericanos ser cautelosos, pues las fuerzas de seguridad colombianas están en máxima alerta. Piden cumplir con las regulaciones locales, monitorear los medios para actualizaciones, evitar manifestaciones, mantener un alto nivel de vigilancia especialmente en áreas públicas populares, revisar los planes de seguridad personal, estar preparado para refugiarse en el lugar en caso de que se desarrollen protestas prolongadas. Los viajeros deben estar preparados para extender su estadía en su ubicación actual si las actividades de demostración resultan en rutas de transporte bloqueadas o aeropuertos inaccesibles o cerrados. Miles de vuelos fueron cancelados en Estados Unidos por falta de personal cuando está por comenzar la temporada de verano. Los viajeros en Estados Unidos tuvieron una jornada para llenarse de paciencia. Miles de vuelos fueron cancelados a partir de las 9 de la mañana de este viernes, tras uno de los peores días para viajar en la temporada alta de vacaciones del verano boreal. Unos 1.750 vuelos fueron cancelados mientras las aerolíneas están luchando con la escasez de trabajadores, especialmente de pilotos, que está perjudicando su capacidad para operar todos sus viajes planificados. El gobierno se reunió con los directores generales de las aerolíneas ante la preocupación por la perspectiva de aeropuertos congestionados y viajeros insatisfechos este verano. El estado de Florida en Estados Unidos endureció aún más sus políticas migratorias. Prohibió los contratos públicos con empresas que brinden ayuda y transporten a inmigrantes, incluidos a los menores de edad no acompañados.
advirtiendo que la cifra de detenciones de 239.000 inmigrantes indocumentados registradas en mayo pasado, la mayor que se tiene registro en los últimos años, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley que endurece todavía más las políticas migratorias del estado, debido a que prohíbe los contratos públicos con empresas que brinden ayuda y transporten migrantes, incluidos los menores no acompañados. Además, amplía la definición de política de santuario para evitar que ciudades o condados de Florida limiten o prohíban que las policías locales proporcionen información migratoria a las autoridades federales. El republicano también anunció la formación de una fuerza de ataque conformada por efectivos de fuerzas del orden estatales para detener a traficantes de humanos y narcotraficantes. Estados Unidos aprobó las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna para bebés a partir de los 6 meses. Si bien los niños pequeños generalmente no se enferman tanto con el COVID-19 como los niños mayores y los adultos, sus hospitalizaciones aumentaron durante la ola de Omicron. Por eso, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos autorizó de urgencia las vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19 en bebés y niños más pequeños, allanando el camino para las primeras inyecciones ahora casi seguras para la próxima semana. La vacuna de Moderna en 2 dosis está autorizada con carácter de urgencia para niños de entre 6 meses y 5 años. La de Pfizer, esta vez en 3 dosis, lo será entre los 6 meses y los 4 años. Este es el último grupo de edad que aún no había recibido protección en Estados Unidos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, arremetió contra Occidente, declaró el fin de la era del mundo unipolar. Durante su combativo discurso en la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el presidente Vladimir Putin no perdió el tiempo en bromas y pasó directamente a atacar a Estados Unidos. Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными. Predijo el ocaso político y económico de Occidente y del mundo unipolar. Консолидация российского общества, чья поддержка дает силы и уверенность армии и флоту России. Глубокое понимание правоты, исторической справедливости нашего дела, строительства и укрепления сильной, суверенной. También culpó a los países occidentales de intentar perjudicar a la economía rusa, calificando las sanciones a Moscú de locas y temerarias, y negó que su invasión sea la culpable de la inflación. Por su parte, el mandatario estadounidense Joe Biden acusó a Putin de provocar una crisis energética mundial. Las fuertes tensiones entre Washington y Moscú quedaron una vez más en evidencia en los escenarios internacionales tras el más reciente cruce de acusaciones entre el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario estadounidense Joe Biden. Putin proclamó el fin del mundo unipolar liderado por Estados Unidos pese a los intentos de Occidente de conservarlo por todos los medios. Para el presidente de Rusia, esta era de dominio se ha terminado y acusó a Estados Unidos de creerse el enviado de Dios después de clamar la victoria en la Guerra Fría tras la caída de la Unión Soviética en 1991. Mientras Biden aseguró que el brutal y no provocado asalto de Rusia a Ucrania ha sido una de las principales causas de la actual crisis energética mundial, la cual para el mandatario Moscú se encarga de alimentar. Reino Unido está asegurando que Moscú ya perdió estratégicamente la guerra en Ucrania. El jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, el almirante Tony Radakin, aseveró que Rusia nunca tomará el control de Ucrania y que saldrá del conflicto como una potencia disminuida. Estima que Moscú ha perdido estratégicamente la guerra en Ucrania y que cualquier idea de victoria es un sinsentido para Moscú. Según Radakin, Rusia está sufriendo grandes pérdidas. Empiezan a escasearle las tropas y los misiles avanzados, por lo que indica que nunca podrá apoderarse de todo su vecino país. Las afirmaciones del jefe de las Fuerzas Armadas se basan en los informes de inteligencia británicos, el último de los cuales dijo que algunos grupos tácticos de batallones rusos, generalmente con 600 a 800 efectivos, solo han podido reunir 30 soldados. Inglaterra firmó la extradición a Estados Unidos del australiano fundador de Wikileaks, Julian Assange. En abril, la justicia británica emitió la orden formal de entregar a Washington al fundador de Wikileaks, tras una saga judicial de varios años, pero correspondía al Ministerio del Interior firmar el decreto, algo que hizo hoy, para que se le juzgue en Estados Unidos por una fuga masiva de documentos confidenciales. 14 pages.
La justicia estadounidense reclama a Julian Assange para procesarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal que, según su equipo legal, pueden acarrear hasta 175 años de cárcel en Estados Unidos. Wikileaks y los allegados de Assange anunciaron que apelarán la decisión y lamentaron un día negro para la libertad de prensa y la democracia británica. El líder de la izquierda en Francia prometió que otorgará la nacionalidad a Julian Assange. Este domingo, 19 de junio, es la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia. La izquierda se está consolidando como la mayor fuerza de oposición y pretende llevarse la mayoría de escaños en la Asamblea. La primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia, que tuvo lugar el pasado domingo, dejó resultados sorprendentes y hasta poco confusos respecto a la posible configuración de la Asamblea Nacional. El partido de Emmanuel Macron reunió 25,75% de los votos, seguido de la coalición progresista NUPES con un 25,66%. La formación de Macron y NUPES se enfrentarán en la mayoría de las circunscripciones en la segunda vuelta este domingo 19 de junio. Aunque los dos movimientos políticos empataron, se prevé que el partido de Macron gane la mayoría de las 577 circunscripciones, pero su desafío es llegar a la mayoría absoluta de 289 escaños. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, recibió a un pequeño grupo de indígenas con el objetivo de frenar las protestas que desde hace 5 días bloquean a Quito y paralizan gran parte del país. La disparada en el costo de vida de Ecuador, principalmente por el alza de los precios de los combustibles, mantiene en las calles desde hace 5 días a estudiantes e indígenas que protestan contra el gobierno de Guillermo Lasso, quien insiste en que tiene una disposición de diálogo con la mediación de la Iglesia, la Academia y las Naciones Unidas, y recibió a un pequeño grupo de indígenas en la Casa de Gobierno para intentar desactivar las protestas que bloquean los accesos a la capital Quito y paralizan parte del país. La máxima organización indígena, la CONAIE, que participó en revueltas que derrocaron a 3 mandatarios entre 1997 y 2005, asegura que continuará las protestas hasta que el gobierno no cumpla con una lista de 10 reclamos. Aunque tanto como el Ejecutivo como la CONAIE piden frenar la violencia en las protestas que dejan 10 militares y 8 policías lesionados, así como 29 manifestantes detenidos. Petrobras anunció una nueva alza en el precio de los combustibles a pesar de las críticas que esto le cuesta al presidente Jair Bolsonaro. La mayor empresa de América Latina señaló en un comunicado que subirá 5,18% el precio de la gasolina en sus refinerías y 14,26% el del diésel a partir de este sábado ante, abro comillas, el escenario desafiante en Brasil y el mundo, cierro comillas. Esto en referencia a la guerra de Ucrania. El mandatario peruano, Pedro Castillo, declaró ante la Fiscalía por un caso de presunta corrupción. El presidente de Perú, Pedro Castillo, acudió a la sede de la Fiscalía de la Nación para ser interrogado como parte de la investigación preliminar de un presunto caso de corrupción en su gobierno. El caso está relacionado con el supuesto cobro de dinero por obras adjudicadas de forma irregular a algunos empresarios a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Según las hipótesis, el presidente peruano habría liderado una red delictiva que recibió coimas a cambio de adjudicar obras a algunos empresarios que colaboraron con la campaña que lo llevó a la presidencia. Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Por primera vez, científicos encontraron partículas de plásticos en la nieve recién caída en la Antártida, algo que enciende las alarmas sobre la extensión de la contaminación a partes tan remotas del planeta. Una investigación que recolectó 19 muestras de nieve a finales de 2019 de la plataforma de hielo Ross, la más grande de la Antártida, concluyó que en todas estas se encontraron trozos extremadamente pequeños de escombros plásticos. Esta es la primera vez que se encuentra este tipo de material en nieve fresca y es probable que las partículas fueran transportadas por el aire durante miles de kilómetros. Además, se encontraron un promedio de 29 partículas microplásticas por litro de muestras de nieve derretida, el nivel más alto alguna vez reportado. El hallazgo genera preocupación debido a que confirma que la contaminación se extendió a las partes más remotas del planeta y podría acelerar el derretimiento de la Antártida, que alberga una cantidad de hielo suficiente como para provocar un aumento del nivel del mar.
Muy buenas noches. La Conferencia Episcopal de Colombia expidió hoy un documento sobre las elecciones de presidente y de vicepresidenta que se realizarán el próximo domingo. Nuestro invitado de esta noche es Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, primado de Colombia y presidente de la Conferencia Episcopal. En resumen, ¿qué dice el documento de ustedes, Monseñor? Buenas noches y gracias por aceptar. Yamil, buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. En síntesis, son 2 párrafos, o 3. Un primer párrafo invitando a que votemos para fortalecer el camino democrático de este país. Votar todos, que no gane la abstención, que superemos la abstención, que votemos, que ejerzamos esa responsabilidad que tenemos como colombianos y derecho, hombres y mujeres. Segundo punto, que respetemos los votos, que no vaya a haber reacciones violentas, que seamos capaces de aceptar lo que las mayorías decidan, porque ese es el espíritu democrático en el fondo, y que seamos capaces de lanzarnos a construir un país en comunión, donde unos y otros nos apoyemos y no haya vencedores ni vencidos. Y tercer punto, que le ofrezcamos todo esto espiritualmente a la Reina de Colombia, que es Nuestra Señora de Chiquinquirá, y que le pidamos a Jesucristo, el Señor, que nos ayude a conducir esta historia. La mención que la conferencia hace sobre la Virgen de Chiquinquirá tiene alguna relación con una reciente visita que hizo. Ya vi esa pregunta. Nuestro país está consagrado y tiene un amor muy grande por la Santísima Virgen en esa advocación que la llamamos Reina de Colombia, y por eso hacemos referencia en el documento de la Conferencia Episcopal, entre otras porque en muchos momentos de la historia de nuestro país ese signo de devoción ha jugado un papel importante para tranquilizar el país, para asumir los mejores caminos. Usted es santanderiano. Así es. Nació en San Gil, ¿no? Sangileño, sí. Sí. El doctor Hernández, uno de los candidatos, es santanderiano. Así es. ¿Esa coincidencia influye en su decisión de elector? Yamid, sinceramente yo creo que está en juego primero el bien de todo el país, que no se trata de regionalismos, porque aquí de lo que se trata es de que nosotros nos miremos todos como país, que no tengamos esas visiones particulares. Todo eso puede ser respetado. Alguien puede decir, como es de Santander, vota por el santanderiano, como es cordobés, vota por el cordobés. Yo creo que aquí de lo que se trata es de ejercer con responsabilidad, sabiduría y amor por Colombia, por toda Colombia, por esa Colombia desde la Guajira hasta el Amazonas. Yo recuerdo que ustedes dialogaron con cada uno de los candidatos. La idea que usted tenía o pudiera haber tenido de votar por alguien cambió como consecuencia del diálogo que sostuvo usted con los 8 candidatos. Le quiero decir que hubo como 3 cambios en mí, 3 cambios. El primer cambio, cuando uno trata al ser humano, uno quita los mitos y las leyendas urbanas que se tejen en torno a los personajes públicos, y en este caso a los candidatos. Primero, entonces quité los mitos, valoración como ser humano. Segundo, pude profundizar a través de preguntas y de diálogo en las propuestas. Y tercero, pude ver que todos los candidatos, y en este caso los 2 candidatos, Hernández y Petro y Hernández, quieren hacerle el bien al país desde distintas ópticas, pero que ellos no quieren dañar el país. El doctor Gustavo Petro perteneció en algún momento a un grupo extremista. ¿Eso le origina a usted algún temor si él es elegido presidente? Yo creo en la conversión, porque yo he sido pecador y porque el Señor me ha perdonado. Yo creo que el perdón es un camino de reconciliarnos con la historia personal y comunitaria. Entonces yo creo que una persona que ha tenido unos caminos equivocados, digámoslo así, desde el punto de vista nuestro, puede ser que la persona no lo haya sentido así, pero ha dado unos pasos distintos, está ofreciendo unos signos de conversión. Yo creo que todos tenemos derecho a juzgarnos positivamente unos a otros. Y en el caso del doctor Hernández, Monseñor, que a veces habla como medio disparatado, pues con todo respeto por él, ¿no significa también un riesgo?
Yo creo que los riesgos mayores es que nosotros sigamos polarizados, que Colombia empiece a decir si es este o es el otro. Claro, hay unos cambios y hay unos efectos que se producen por la elección en el campo político, en el campo social, en el campo económico, porque cada uno de ellos tiene una propuesta distinta. Pero yo creo que el gran riesgo es que nosotros no pasemos la página de la violencia, del narcotráfico, de la corrupción y que no nos sintamos hermanos en un solo país. Con relación a mis dos anteriores preguntas, usted ve, monseñor, que unos son quienes critican a Gustavo Petro y otros quienes critican también al doctor Rodolfo Hernández. ¿Cuál de las dos críticas considera usted es más acertada? Yo creo que las dos críticas son parte de la dinámica democrática de Colombia y de la democracia en general, que haya críticas. Me preocuparía que no hubiera críticas y que no hubiera temores, porque estábamos entonces eligiendo a un aparente candidato perfecto, sin errores. Aquí hay dos seres humanos, con errores, con fallas, pero también con propuestas. Entonces creo que es muy sano que haya una manera de ver al uno y al otro, pero yo quiero invitar a todos los colombianos a que nos respetemos desde las distintas ópticas de nuestro aporte en Colombia, y eso sí, que participemos todos y que nos respetemos, que el lunes sigamos viviendo y trabajando unos por otros, porque en últimas la que debe ganar es Colombia. A ver, monseñor, mire, un tribunal ordenó la realización de un debate entre los dos candidatos. No fue posible hacerlo. Uno responsabilizó al otro y el otro responsabilizó al uno. Está bien que para el futuro se establezca una norma legal que obligue a los candidatos a un debate. Yo creo que tanto como obligarnos, pero que crezcamos en la cultura democrática y política, que no sea necesario obligarnos, que veamos que unos y otros debemos aportarle al país en la reflexión. Pero perdóneme que la interrumpa, sí era conveniente el debate. Los debates son necesarios, los debates son importantes. No quiero entrar en este juicio de este caso concreto, porque creo que ahí hay unos elementos, y es que a última hora, en el último escenario, yo creo que eso se puede hacer durante el camino y poner las pautas de tal manera que se diga va a haber debates en estos tiempos y hasta tal momento, que no se excluya eso dentro de la programación que hacen cada una de las campañas. ¿Cuál es, según usted, monseñor, la fortaleza de Gustavo Petro? Yo creo que la fortaleza de Gustavo Petro es la experiencia que tiene en su servicio al país. ¿Y cuál es su debilidad? Y yo creo que su debilidad, y que la pudiera trabajar y que se la dijimos también en el diálogo personal, es la posibilidad de trabajar en equipo y con todos los colombianos, generando siempre relaciones de verdad, de justicia, de reconciliación. ¿Y cuál es la favorabilidad del doctor Hernández? Yo creo que el doctor Hernández es una persona que ha trabajado fuertemente en el sector privado, que ha demostrado éxito en su trabajo, que además también tiene la experiencia como la tiene Gustavo Petro de haber sido alcalde, no de la capital de la República, pero sí de la de Santander. Por lo tanto, tiene un camino ya realizado, una experiencia grande, y es una persona madura. ¿Y su debilidad? Yo creo que su debilidad puede radicar humanamente en la manera como aborda ciertos temas, y por su estilo santanderiano, por su estilo franco, puede ser malinterpretado en muchos momentos. Hay una encuesta muy popular, muy conocida además, de un humanista francés, me parece, sí, que pregunta, dice, ¿cuál es su grosería favorita? Lo acabo de recordar porque el doctor Hernández usa muchas groserías a veces, ¿no? ¿Cuál es su grosería favorita? La grosería favorita, no, yo creo que nosotros en Colombia tenemos muchas según las regiones. La suya. Acostumbro a no decir groserías, pero digo cosas como no me saque la piedra. Eso es una grosería para usted. Bueno, es como una especie de colombianismo. Y mire, ¿qué le saca a usted la piedra? Me saca la piedra la mentira, que le mintamos a las personas.
Me saca la piedra muchas veces y en grandes momentos la corrupción del país. Me saca la piedra que nosotros no seamos capaces de reconciliarnos, de construir los procesos de paz que están aplazados y que debemos hacerlos. Me saca la piedra el narcotráfico, terriblemente. Me saca la piedra el narcotráfico que tiene a este país victimizado. ¿No le saca la piedra que le hagan preguntas sobre, por ejemplo, usted por qué no ha sido elegido de cardenal? No, no me saca la piedra esa pregunta. Respóndame, monseñor, inmediatamente después de comerciales. Muy bien. Le preguntaba, monseñor, ¿por qué usted no ha sido elegido cardenal? Porque el Papa Francisco es un hombre muy libre y lo amamos totalmente. Y porque él quitó esa tradición de que había sedes que eran cardenalicias, como Bogotá. Él libremente elige de distintos lugares y continentes. ¿Pero usted quiere ser cardenal? No. ¿No? No, porque yo creo que eso no lo tiene Dios para mí y yo soy feliz siendo párroco, siendo obispo, siendo un obrero del pueblo de Dios que es la Iglesia. Pero por Dios, monseñor, cualquier soldado aspira a ser general. Porque en el ejército hay ascensos, pero la mayor de las dichas de nosotros, los sacerdotes, es servirle a Cristo Jesús. Y creo que en Colombia hay personas, todos los obispos de nuestro país están preparados, pero hay algunos que por su trayectoria, su trabajo, su formación, están más preparados que yo. ¿Usted cree eso? Sí, yo lo creo. Por ejemplo, ¿quién, monseñor? Bueno, yo pudiera decir un par de nombres, pues no sé si eso... No diga un par, dime uno. Un nombre. Como no puedo decir dos, digo uno solo. El arzobispo de Popayán, que es vicepresidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, con quien trabajo, es un dominico que fue obispo de Tibú, que ahora es arzobispo de Popayán, Monseñor Sánchez, Omar Alberto Sánchez Cubillos. Volvamos a la política, monseñor. Volvamos. Mire, para el domingo hay 4 opciones. Votar por Hernández, votar por Petro, votar en blanco o no votar. ¿Cuál de las 4 opciones recomienda usted? Yo recomiendo ¿Votar de corazón por quién? Totalmente votar. ¿Por quién? Votar por aquel candidato que libremente las mujeres y hombres de este país elijan en su corazón. ¿Usted va a votar? Yo voy a votar, porque creo que es una responsabilidad con Colombia. No con ningún interés geográfico, digamos, regional. Con interés regional, nuevamente lo digo, con interés de todo el país, del bien común de Colombia. ¿Cómo es el perfil que usted tiene en su mente, monseñor, sobre cómo debe ser el próximo presidente de Colombia? El próximo presidente de Colombia debe tener como 3 características, Yamit. La primera, que sea capaz de unir a los colombianos, que sea capaz de reunirnos en orden a un propósito nacional unificado. Segundo, que tenga capacidad de diálogo, de escucha, de sinodalidad, como dice el Papa Francisco, con todas las regiones, y que le apunte a problemas como el hambre, como el desempleo, como el narcotráfico, como la corrupción, como la valoración de la Amazonía, la valoración de las mujeres. Eso le pido al que salga elegido. Pero, en general, monseñor, este resumen que usted ha hecho es más o menos el mismo programa de los 2 candidatos. Sí, es que los 2 candidatos le están haciendo propuestas similares desde distintas ópticas. Por eso yo creo que cualquiera de los 2 va a poder gobernar y tenemos que apoyarlo. Aquí no se trata de derrotarnos unos y otros. Se trata, Yamil, de que el lunes, si usted votó por uno y yo voté por otro, pero no lo sabemos, o si lo sabemos, seamos capaces de darnos la mano y seguir trabajando juntos por Colombia. El doctor Hernández dijo ayer que si él pierde, adherirá inmediatamente al ganador, al doctor Petro. Eso es una señal de tranquilidad. ¿Usted diría que el doctor Gustavo Petro diga lo mismo? Yo creo que más que decirlo, que lo sientan y lo llevan a la práctica, que lo conviertan en hechos concretos al día siguiente, esa misma noche, que le den un mensaje a los colombianos invitando a la cordura y a la unidad. Y que ambos, desde su punto personal, acepten el resultado, sea cual fuere. Ellos, y que lo digamos también todos los votantes, todos los colombianos. Estoy dispuesto a convivir, a trabajar mañana, lunes, el martes y toda la semana con los que hayan votado por el uno o por el otro.
Ahora mire, monseñor Rueda, Colombia tiene en su historia delicados momentos que vivimos en que la iglesia intervenía en política, pero intervenía quiere decir indebidamente. Política partidista. Sí, eso ya desapareció. Eso fue superado. Totalmente. Yo creo que sí, y pueden quedar residuos todavía, pero serían lamentables. Y yo creo que estamos en una etapa muy bonita donde la iglesia sabe lo que es la política, que es el amor al bien común y el gran servicio que esto representa. Tanto que Jesús el Señor dice, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Por eso ya no estamos vinculados con un partido u otro y no le decimos a nuestros fieles, tienen que votar so pena de pecado por tal candidato. No, promovemos la libertad y la responsabilidad. El próximo domingo es, de todas maneras, el Día del Señor según la Iglesia Católica. Y es la solemnidad de Corpus Christi. Además, en consecuencia habrá sermones en todas las iglesias de Colombia. La recomendación que usted daría como presidente de la Conferencia Episcopal a todos los sacerdotes de Colombia para sus sermones del domingo, ¿cuál es? Que iluminen la realidad del país desde la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios sea capaz de entroncar con el momento coyuntural de la historia de nuestro país y animarnos a la esperanza, a la confianza y a la responsabilidad. Ahora, ¿cómo va Colombia, monseñor? Colombia ha dado grandes pasos. A veces se parece como a esas procesiones que hay en la costa con los santos que dan 2 pasos y se retroceden 1. Así le pasa a Colombia como en esas procesiones. Pero creo que tenemos cosas muy buenas que deberíamos valorarlas. El solo hecho de tener el proceso democrático, que podamos votar, yo creo que eso debemos valorarlo, defenderlo, cuidarlo y cultivarlo. Pero también hemos dado pasos en caminos de la paz. Nos falta mucho, nos falta llegar a una paz completa para pasar definitivamente la página de la violencia. Sobre este tema de la paz, monseñor, ¿cree usted en consecuencia que es importantísimo que el próximo presidente, sea quien sea, implemente los acuerdos de paz? No solamente que los implemente, que los profundice, que los defienda y que permita que haya diálogos con todos los grupos y que se busque la manera de llegar a una paz que nos daría la posibilidad de una vida digna de todos los colombianos. Pero entonces, en consecuencia, monseñor, usted es partidario de que el próximo gobierno, sea cual sea, inicie diálogos de paz con el ELN y los demás. Sí. Creo concretamente en el diálogo y creo que el diálogo social es el camino y que no sea solamente un tema de un presidente, sino una tarea, una misión de Estado, donde todos los colombianos, todos nosotros que somos el constituyente primario, también digamos, y yo quiero caminar por vías de verdad, de justicia y de reconciliación. ¿Qué hacer con el narcotráfico, monseñor? El narcotráfico es un problema global que tiene muchas víctimas desde allá, desde el sembrador y desde la región, porque se gasta el medio ambiente en cultivar grandes hectáreas de coca. Genera víctimas en los consumidores, genera víctimas en la economía de nuestro país, genera víctimas en el consumidor en Miami, en Nueva York y en Europa. Por lo tanto, mirar desde las víctimas ese problema para buscar una solución global y conjunta. Una de las razones, monseñor, que origina la siembra, por lo menos, de coca, es la pobreza. Sí. ¿Qué hacer con la pobreza? Que el nuevo presidente y el Estado, todo, alcaldes, gobernadores, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, hagan presencia integral en todas las regiones, porque al lado de la pobreza está el abandono de parte del Estado y no puede haber solamente presencia militar en las regiones, tiene que haber presencia con educación, con salud, deben atender a los campesinos. Si se empieza a trabajar la paz y la presencia del Estado desde las regiones más olvidadas, desde los más pobres y concretamente campesinos, indígenas y afros, empezamos a tener un camino de paz verdadera. Oye, monseñor, mire, perdone esta pregunta que puede ser irrespetuosa. Oyéndolo a usted, y oyendo sus teorías, oyendo sus tesis, usted es un hombre políticamente sabio. ¿Por qué no se dedicó a la política? Porque el Evangelio es un gran servicio al bien común
que no necesita participar en uno u otro partido, sino servirle a la humanidad, y eso me tiene convencido desde niño. Pero ¿en qué momento decidió usted ser sacerdote y no político? Decidí cuando trabajaba en una fábrica de cemento, después de terminar el bachillerato y de prestar el servicio militar, volví a San Gil a trabajar en esa fábrica, y allí el Señor me mostró el camino del Evangelio, el camino de los sacramentos, el camino del reino de Dios. ¿Y cuál fue esa señal? Esa señal fue dialogada con la familia, con los obreros, y fue un signo muy bonito ver una imagen de Cristo crucificado, pero con los ojos abiertos. Es decir, herido, clavado, pero no muerto, mirándonos a todos en el sufrimiento humano. Y la pregunta fue, ¿quién puede responder al sufrimiento humano? ¿Un líder político que dura un tiempo y luego desaparece? No, el que venció la muerte y venció el pecado, el que nos amó hasta el extremo y resucitó. ¿Y usted qué hacía en la fábrica de cemento? Hacía control de calidad químico y físico, eran ensayos cada hora de las muestras, tanto de la materia prima como del producto final, que es el cemento. ¿Y en qué momento de su vida, que no sé exactamente la visión de Jesús crucificado, tomó usted la decisión de dedicarse al servicio de Dios con su... Pues a mí me encantaba mucho ver a los sacerdotes y a las religiosas, a los sacerdotes sirviendo a los ancianos, a los enfermos, a los campesinos, y yo decía, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué viven así? Y eso me llamó la atención y me inquietó siempre. Tenía el temor de que terminara enredado en esto, y terminé enredado en las redes del Señor. Él tira la red. ¿Por qué dice enredado? Por la red, porque el Señor enredado en el sentido de que Él lo amarra a uno. Pastor, de pescador. Del pescador de Galilea. ¿Cómo hacer para terminar con la polarización que está viviendo nuestra nación? Que empecemos en el trato social, en las relaciones sociales que vivimos en el barrio, en la vereda, que no nos excluyamos. Aquí nadie sobra en Colombia, todos podemos aportar, y que entonces no nos excluyamos, ni nos destruyamos, ni nos juzguemos tan duramente unos a otros, porque eso es darle látigo a nuestro país. ¿Qué opinión tuvo usted o tiene sobre el último fallo, la última sentencia de la Corte Constitucional sobre el aborto? Creo que es un camino que está haciendo la Corte Constitucional, pero que hay grandes exageraciones y que hay una injusticia muy grande. Se defiende a los peces porque son seres sintientes, pero no se defiende al embrión en su gestación, que es mucho más que un ser sintiente, es un ser humano, que si no lo es ahí en sus primeras etapas de gestación, no lo será nunca. Pero eso, con todo respeto, monseñor, esa posición suya no es limitar la libertad de la mujer. No, yo creo que la libertad de la mujer debe también, y la libertad de todos los seres humanos debe respetar la vida del otro, y aquí se trata del más débil, del que todavía no puede preguntar y decir, no me castiguen a mí, más bien busquemos la manera de que las mujeres sean respetadas, sean valoradas en sus derechos como mujeres y puedan realizarse, pero que no tengan la carga de tener que castigar al más débil, que es el que se está gestando. Ahora sí, monseñor, mi última pregunta es un ruego. Hable con nuestros televidentes, dirígase a ellos, por favor, e indíqueles qué deben hacer el próximo domingo. Queridas familias colombianas, quiero pedirles que por favor salgan a votar, que antes de ir a votar oren, porque lo que van a hacer es un acto sagrado, es elegir al nuevo presidente de la República. Quiero decirle a los dos candidatos que por favor amen a Colombia de tal manera que sean capaces de ser amigos del otro y que no generemos rivalidades, ni resentimientos, ni odios, que trabajemos juntos por la paz y que amemos la familia, cada uno su hogar, que trabajemos por el bien de Colombia y que seamos capaces de darnos la mano como verdaderos hermanos. Que el Señor bendiga a su familia y a todos nos dé la paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo guarde, monseñor. Amén, que así sea, Yamil. Muchas gracias a usted. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y continúen aquí, en Noticentro 1. Sí. Noticentro 1, CMI.
Noticentro 1 CMI, el medio de mayor credibilidad en Colombia, informa al mundo Instituto Reuters de Inglaterra. Noticentro 1 CMI origina más credibilidad tanto en todos los medios como en el segmento de televisión, dice Estudio Inglés. Condena express a asesinos del fiscal Pecci de Paraguay. 23 años de cárcel a cada uno de los 4 detenidos. Más de 320.000 militares y policías protegerán seguridad en el país, anuncia ministro de Defensa. Bogotá tendrá la operación más robusta de seguridad para elecciones, informa la alcaldesa. Llamado a respetar los resultados, formula ministro del Interior. Registrador dice que hay garantías para todos. Presidente Duque responde a Estados Unidos. Hay garantías de seguridad para extranjeros. Petro plantea acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas si es elegido presidente. Rodolfo Hernández anuncia que gobernará para todos y que empresarios tendrán papel en su gabinete si gana. 105 integrantes de primera línea llamados a juicio. Aprobada 4ª dosis contra COVID para menores de 50 años en el país. Autorización de Nicaragua a presencia de tropas rusas en ese país genera inestabilidad, dice Canciller Ramírez. Economía creció más del 12% en abril, revela el DANE. Récord en ventas en días sin IVA. Informe de la ministra de Comercio. Juez de la República da la razón a Canal 1 al rechazar tutela de Superindustria a este medio. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El prestigioso Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, con sede en el Reino Unido, revelaron en su informe sobre el estado de los medios en el mundo que Noticentro 1 CMI es el medio de comunicación de mayor credibilidad en Colombia. En su estudio sobre el estado del periodismo en el mundo, el Instituto Reuters analizó la situación de los medios en 50 países, encuestó a más de 100.000 personas y analizó la percepción y la manera en que los ciudadanos se informan. El análisis revela que Noticentro 1 CMI es entre todos los medios de comunicación del país el que mayor confianza y credibilidad genera para los colombianos. Según el ranking, Noticentro 1 CMI genera plena confianza en el 63% de los colombianos. Lo siguen Señal Colombia con el 62% y los canales regionales de televisión con el 59%. Los diarios El Espectador y El Tiempo ocupan el 4º y el 5º lugar en el escalafón de credibilidad con 56% y 54% respectivamente. Noticias Caracol ocupa el puesto 10 con un 44% de confianza y Noticias RCN el puesto 15 con un 41% de confianza. En el segmento de televisión, el Instituto Reuters afirma que Noticentro 1 CMI es la marca más confiable de Colombia con 63% de opinión favorable. Señal Colombia es el segundo con el 62%, Noticieros Regionales el tercero con 59%, Noticias Caracol en el 4º puesto con 44% y quinto Noticias RCN con el 41%. Noticentro 1 CMI cuenta con 30 años de emisión ininterrumpida en el horario prime de la televisión colombiana. En un proceso express, los confesos asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Pecci fueron condenados a 23 años y 6 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y tráfico y porte ilegal de armas. Un juez condenó a 23 años y 6 meses de cárcel a 4 de los responsables del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el pasado 10 de mayo en Barú. Los sentenciados son el ciudadano venezolano Wendre Steele Scott Carrillo, quien disparó contra el fiscal paraguayo, e Iverson Adrián Arrieta Zabaleta, responsable del transporte y la logística, Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, involucrados en los seguimientos al fiscal y a su esposa. Las pruebas de la fiscalía fueron contundentes: interceptaciones telefónicas, rastreos satelitales y videos de cámaras de seguridad permitieron hacer un recuento del paso a paso de este crimen. En medio de la audiencia, el hermano del fiscal Pecci exigió que se impusiera la máxima condena. Estamos todos los familiares del señor Marcelo Pecci, de mi hermano, estamos presentes y siguiendo la audiencia, y esperamos y solicitamos que a estas 4 personas, estos 4 criminales que hicieron lo que hicieron, se les aplique la máxima pena posible.
Sin embargo, los condenados recibieron una rebaja de la mitad de la pena por aceptación de cargos en los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. En audiencia pidieron perdón por el homicidio. Y voy a pedir disculpas a la Nación de Colombia, a la familia del señor Marcelo Pecci, a las autoridades de Paraguay. Les indico que no vamos a volver a cometer un delito como este, primera que comete un delito como este. Y sé que con una disculpa no vamos a necesitar lo que pasó, pero por el papel que hice de haber demostrado a mi familia por estos delitos, la verdad estoy totalmente arrepentido. Es mi primer delito y el último delito que cometo en toda mi vida. Ahora las autoridades están concentradas en identificar a quienes pagaron para que se cometiera este crimen. La Fiscalía colombiana señaló que se trata de una organización transnacional dedicada al narcotráfico. El ministro de Defensa, Diego Molano, puso en marcha el Plan Democracia, que busca garantizar la seguridad durante la jornada electoral de este domingo. Más de 320.000 uniformados vigilarán los puestos de votación y las vías del país. El ministro de Defensa se refirió a los riesgos de seguridad identificados por la fuerza pública para este domingo. 50 municipios concentran las mayores tensiones. Hay unos alertas y acciones en contra de constreñimiento electoral por parte de disidencias de la FARC, Clan del Golfo, del ELN, que en algunas zonas han buscado inducir acciones a favor de uno u otro candidato y por lo tanto allí se ha desplegado 20.000 soldados adicionales para garantizar que esto no se dé. También confirmó que en zonas urbanas existen riesgos de alteración del orden público después de la divulgación de los resultados. Frente a esa actuación se ha desplegado también un dispositivo, sobre todo en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali, de nuestra policía a modo preventivo. En general, en el plan de seguridad para estas elecciones trabajan 320.000 militares y policías. Para garantizar que en los 12.000 puestos de votación, antes, durante y después de la jornada electoral, los colombianos puedan salir a votar libremente y además para que se respeten los resultados de las elecciones. Bogotá tendrá el operativo más robusto para la jornada electoral del próximo domingo. Más de 14.000 policías y militares custodiarán la ciudad. Así se ven las calles de la capital a un día de las elecciones. Las principales vías y accesos a la ciudad están custodiados por puestos de control de policía y ejército. Tenemos 11.400 policías, 3.500 soldados. La función de policía es, paralelo a la verificación de antecedentes e inspección de vehículos, solicitud de antecedentes. Ante posibles protestas de grupos radicales por el resultado electoral, algunos comercios blindaron sus fachadas y las autoridades en Bogotá reforzaron el dispositivo de seguridad. En la primera vuelta teníamos 20 puestos de control mixtos en las entradas y salidas de Bogotá. En este momento tenemos 44 puestos de control mixtos. En todas las localidades habrá puestos de mando unificado y 90 puntos con vigilancia especial, como sedes políticas, puntos de votación, registraduría, aeropuerto y Transmilenio. Tenemos dispositivos previstos en los lugares en donde en el pasado paro se realizaban manifestaciones y reuniones que en ocasiones se tornaron violentas. Tenga en cuenta que la ley seca iniciará a las 6 de la tarde del sábado hasta el lunes al mediodía. No habrá ciclovía el domingo, se mantendrá la restricción al parrillero en moto y los senderos ecológicos estarán cerrados. Un llamado a respetar los resultados de las elecciones presidenciales hizo el ministro del Interior, Daniel Palacios, a los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. También dijo que gane quien gane, el domingo no debe haber hechos de violencia. El llamado del ministro del Interior lo hizo ante el cuerpo diplomático acreditado en Colombia y ante cerca de 500 observadores que llegaron al país para servir de bebedores en las elecciones presidenciales del próximo domingo. La violencia no puede ser un mecanismo justificable para rechazar un resultado electoral que ha sido el que los colombianos han decidido con su voto. Y aquí quiero hacer una referencia muy importante. La medida y el talante de un demócrata no es reconocer su triunfo, sino es reconocer su derrota. Y esa es la esencia de la democracia. La democracia no está hecha para contemplar a los ganadores, sino para que los perdedores, con su reconocimiento, con su talante, fortalezcan la democracia y la mantengan. Y el registrador dijo que las garantías que recibieron los candidatos para la primera vuelta presidencial serán las mismas para esta segunda vuelta. Esas mismas garantías, ese mismo apoyo tecnológico lo tendremos ahorita en segunda vuelta, con ventajas muy importantes que las campañas han podido revisar, auditar. Dijeron el ministro y el registrador que el Estado colombiano está preparado para que las elecciones del domingo transcurran con normalidad.
La alerta que lanzó Estados Unidos a sus ciudadanos sobre posibles hechos de violencia en Colombia este domingo por las elecciones es algo que el gobierno ya había previsto que pasaría. Esto lo aseguró el presidente Iván Duque. En respuesta a la decisión de Estados Unidos de alertar a sus ciudadanos para que eviten viajar a Colombia, con motivo de las elecciones del domingo, el presidente Duque dijo que esa es una decisión normal, pero destacó que su gobierno ha desplegado el Plan Democracia para garantizar la seguridad de los colombianos y de los extranjeros en la jornada electoral. Es que hemos visto en el pasado en nuestro país situaciones de esa naturaleza. Hemos visto también irracionalidad, hemos visto también personas que han hecho esos llamados. Obviamente nosotros siempre tenemos que estar preparados para todo tipo de escenarios. Duque advirtió que la fuerza pública está preparada para hacer frente a cualquier perturbación del orden público. Pero el mensaje que tenemos que darle al pueblo colombiano es que salgan el domingo, voten sin amenazas, voten con libertad, voten con alegría, voten sin intimidación. El mandatario nacional ratificó que su gobierno hará respetar el veredicto popular en las urnas. El candidato Gustavo Petro se comprometió hoy a buscar un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas del país si es elegido presidente. El anuncio lo hizo en un evento en el que recibió el respaldo de un destacado grupo de exministros como Rudolf Gómez, Cecilia López Montaño y Alejandro Gaviria, entre otros. Gustavo Petro está seguro de que va a ser elegido presidente de Colombia y dice que en ese propósito buscará un acuerdo nacional con todos los sectores. Quizás el domingo, con el voto popular, la orden sea, hagan ese acuerdo con toda la nación. Es decir, que la otra media Colombia también llegue aquí. Con ese mundo que está hoy buscando otras opciones, se pueda construir entonces a partir del lunes el gran acuerdo nacional de Colombia. Petro planteó su propuesta de acuerdo nacional ante dirigentes de varios sectores. Y quiero recoger algo que dijo nuestro candidato Gustavo Petro al final, y es que la paz de Colombia necesita también la reconciliación y la paz política. Y eso también nos une a todos, esa convicción. El candidato Petro dijo que tendrá un gabinete ministerial que represente todos los sectores nacionales. La campaña de Rodolfo Hernández anunció que de ganar la presidencia el próximo domingo, los empresarios tendrán un papel importante en el gabinete del ingeniero. Según la campaña de Rodolfo Hernández, si el ingeniero llega a la presidencia, buscará las mejores hojas de vida con grandes profesionales. Ha dicho, voy a gobernar de la mano con los ciudadanos, no con la politiquería ni con los partidos políticos. Así que no es de extrañarle a los colombianos que Rodolfo pueda llegar a tener un gabinete de empresarios que le han venido aportando en el transcurso de la vida a la ciudad y al país lo mejor que ellos han tenido como ciudadanos. El ingeniero lanzó hoy una propuesta sobre el servicio de agua y alcantarillado en el país. Todos los pueblitos de Colombia tengan su agua potable, su alcantarillado, sus colectores. El ingeniero además propuso que las juntas de acción comunal sean incluidas en los presupuestos de los municipios. Su esposa, Socorro Oliveros, le envió este mensaje a los colombianos. No mentir, no robar, no traicionar y cero impunidad. Y eso lo vamos a cumplir total, por eso hay que votar por el ingeniero Rodolfo Hernández. Congresistas demócratas de Estados Unidos solicitaron a las autoridades de su país investigar al candidato presidencial Rodolfo Hernández por posible corrupción. 6 congresistas demócratas enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiendo que se investigue al candidato presidencial de Colombia, Rodolfo Hernández, por la procedencia de los recursos para su campaña y la adquisición de algunas propiedades en Florida. Los congresistas hacen mención a los procesos judiciales por los que se procesa a Hernández, derivado de la licitación de un contrato sobre recolección de basura en Bucaramanga, donde fue alcalde. También añaden en el documento que se mire de manera urgente ese caso y considere que agencias relevantes, incluyendo los departamentos de Justicia y del Tesoro, adelanten una investigación. En la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Cali permanece el patrullero de la policía Jorman Alexander Cortés, quien resultó gravemente herido mientras intentaba desactivar una motobomba en Suárez, Cauca. Según la Fundación Valle del Lí, el patrullero Cortés presenta una fractura compleja en su pierna izquierda, quemaduras de 3er grado en los miembros superiores y una fractura en su mano derecha. Su condición es estable. Hola, ¿cómo están? Quiero decirles que estoy bien, no se preocupen. Gracias a Dios estoy con vida. Unas lesiones ahí, pero en la pierna, en la mano, pero estoy bien.
no se preocupen, yo los quiero mucho, Dios los bendiga. Chao pues. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información sobre los responsables de haber instalado la motobomba en Suárez, Cauca. La Fiscalía reveló que 105 integrantes de la llamada Primera Línea están llamados a juicio. Desde el 2021, cuando se llevó a cabo el paro nacional, la Fiscalía General de la Nación ha llevado a cabo varias capturas de miembros de la Primera Línea en diferentes partes del país. De los capturados, 135 continúan en calidad de indiciados, 140 han recibido imputación de cargos y 105 han sido acusados y serán próximamente llevados a juicio. De otro lado, 12 miembros de la Policía Nacional han sido judicializados por presuntamente permitir que civiles dispararan en contra de los manifestantes. Otros 4 policías están siendo investigados por presunta tortura y privación injusta de la libertad a varios jóvenes manifestantes. 10 más están siendo procesados por homicidios durante el paro nacional. Entre estos, un mayor, un teniente y un coronel. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció la autorización para la aplicación de la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID-19 para personas menores de 50 años bajo fórmula médica. De manera virtual, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, les informó a las EPS y a los secretarios de salud del país la autorización para vacunar contra el COVID-19 con 4ª dosis a los menores de 50 años. La aplicación de una 4ª dosis bajo concepto médico a las personas que, desde el punto de vista de cada médico, considere que es necesaria aplicación de una 4ª dosis. La aplicación de la 4ª dosis para menores de 50 años está sujeta a una previa autorización médica. Esto para garantizar que todas estas personas que tienen comorbilidades, que tienen obesidad, que son hipertensas, que son diabéticas, que tienen enfermedades autoinmunes, que tienen cáncer, que tienen trasplante, si se aplica o no la 2ª dosis de refuerzo. Una nueva norma expedida por el gobierno obliga a las EPS a utilizar sus reservas para pagar deudas en mora con hospitales y clínicas. El Ministerio de Salud expidió recientemente el decreto 995 con el que se obliga a las EPS a utilizar sus reservas financieras para pagar deudas en mora con clínicas y hospitales. Liberar las reservas técnicas va a permitir que haya un nuevo flujo de efectivo dentro del sistema de salud dirigido al pago de esa cartera que no se ha podido resolver. Clínicas y hospitales esperan que esto alivie su flujo de caja. La cifra debe estar por encima al menos de los 2 billones de pesos como un nuevo tramo de liquidez. Según cifras de ASEMI, el gremio de las EPS, las deudas de estas entidades con clínicas y hospitales asciende a 8,2 billones de pesos, mientras que la administradora de recursos de la salud del gobierno les debe a las EPS 5,8 billones de pesos. El Consejo de Estado advirtió que durante la vigencia de la Ley de Garantías se pueden celebrar convenios para garantizar la salud de las poblaciones más vulnerables. El alto tribunal respondió así a una consulta elevada por el Ministerio de Salud. Dijo entonces que los entes territoriales podrán celebrar convenios interadministrativos cuando ocurran emergencias sanitarias o de salubridad en los meses previos a las elecciones. El presidente Iván Duque ordenó la realización de por lo menos 4 obras prioritarias para asegurar el funcionamiento de la zona portuaria de la ciudad de Barranquilla ante el fracaso de la licitación para garantizar la navegabilidad del río Magdalena. Tras una reunión en la Casa de Nariño con el alcalde de Barranquilla, la ministra de Transporte, la directora de Planeación Nacional y el director ejecutivo de Cormagdalena, el presidente Iván Duque anunció esta noche 4 obras prioritarias para garantizar el acceso al puerto de Barranquilla. En primer lugar, obras de infraestructura para restablecer la funcionalidad del canal de acceso al puerto de Barranquilla. 2. La compra de una draga que realice de manera permanente las actividades de excavación en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Las otras 2 obras son contratar las excavaciones para la operación de la draga en el canal de acceso y contratar la primera fase de lo que será el puerto de aguas profundas para Barranquilla. 33 personas fueron atracadas en un bus intermunicipal que transitaba entre Siberia y Cota en Cundinamarca.
Un conductor y 33 ocupantes de un bus intermunicipal se convierten en las víctimas más recientes de una banda de ladrones. 3 sujetos que roban con armas de fuego en la vía Siberia-Cota. Necesitamos que el gobierno coloque medidas más drásticas en la parte jurídica y de justicia hacia las personas que hurtan, que hacen daño al bien ajeno. Todos los atracos se presentan la mayoría en las horas de la tarde. Luego del robo, la policía realizó una persecución que terminó en un cruce de disparos. De los 3 ladrones, solo fue uno capturado. Hemos recolectado cerca de 514 armas traumáticas en lo que va corrido del año 2022. Este año son 46 los atracos cometidos en las salidas por Fontibón y por la calle 80. El presidente Iván Duque conformó hoy formalmente la Comisión de Empalme con el próximo gobierno. El objetivo es hacer una transición institucional transparente y pública, según dice la directiva que firmó y expidió hoy el jefe de Estado. Con el fin de propender por una transición del gobierno nacional eficaz, armónica y en la que se garantice la continuidad en la prestación del servicio público, el presidente Duque expidió una directiva nacional, conformando una comisión de empalme que entregará los asuntos del Estado al próximo presidente de la República. El empalme se regirá sobre los principios de transparencia, publicidad, colaboración y coordinación de las autoridades públicas, y todos los documentos que se entreguen al nuevo gobierno serán subidos a la plataforma Datálogo. Son los informes de empalme, son documentos de más de 180 entidades de la rama ejecutiva del orden nacional que van a contener toda la información relacionada con los aspectos administrativos, financieros, jurídicos de las entidades durante los últimos 4 años. Los ciudadanos pueden acceder a la información desde cualquier lugar del mundo sin necesidad de registrarse. La canciller Marta Lucía Ramírez rechazó la decisión de Nicaragua de permitir el ingreso de tropas rusas y aseguró que es un hecho que genera inestabilidad en la región. La decisión de Nicaragua de invitar al país tropas rusas en el segundo semestre de este año genera preocupación en el gobierno de Colombia. Cualquier presencia extrarregional militar lo que genera es inestabilidad. Este es un continente que ha tenido paz, donde no ha habido confrontaciones bélicas entre vecinos, donde no se requiere ningún tipo de presencia militar y en donde además todos queremos que haya estabilidad y que haya paz. La canciller rechazó que se invite a la región a un país señalado de violar los derechos humanos en Ucrania. Este es un momento en donde todos sabemos lo que ha significado la acción rusa en Ucrania y lo que está significando para el mundo entero. Colombia se suma a Estados Unidos y Costa Rica, que también han manifestado inquietud sobre la llegada de las tropas rusas. Un juez de la República asegura que el mensaje institucional presentado por el Canal 1 contra la Superintendencia de Industria y Comercio es veraz e imparcial. El juez negó una tutela presentada por la Superintendencia de Industria contra Canal 1. El Juzgado 15 Penal del Circuito, con funciones de conocimiento, negó una acción de tutela que radicó la Superintendencia de Industria y Comercio contra el Canal 1. Con esta acción, la entidad pretendía que el canal rectificara los mensajes institucionales que difundió este año para dar a conocer que la SIC habría tardado considerablemente en resolver una queja que cuestiona una actuación de los canales privados por presuntas prácticas restrictivas de la libre competencia y abuso de posición dominante en el mercado. Aunque la SIC archivó la queja, el fallo advierte que lo afirmado por Canal 1 corresponde a hechos ciertos y verificables. No se observa irregularidad alguna por parte de la entidad accionada. El Canal 1 ha actuado en ejercicio de su derecho legítimo a informar y a su vez ha respetado el derecho de los televidentes de recibir información veraz e imparcial. Canal 1 celebra esta decisión judicial que reitera nuestro compromiso con la libertad de expresión y fortalece la confianza de los colombianos en las instituciones. Se reitera que los mensajes institucionales del Canal 1 del 12 y 19 de mayo de 2022 comprenden la divulgación de información y opiniones que hacen parte del derecho fundamental a la libertad de expresión de los accionados. La economía colombiana creció 12% en abril, según el indicador de seguimiento publicado hoy por el DANE. Según el indicador de seguimiento de la economía divulgado por el DANE, la economía, que en enero de este año había crecido 8,2%, en febrero 9%, en marzo 7,7%, en abril alcanzó su máximo del año con un 12%. Tengamos el segundo mejor crecimiento de la economía en los últimos 7 meses después de ese máximo local que tuvimos en el mes de septiembre del año 2021.
Los sectores con mayor crecimiento entre enero y abril fueron el comercio, la información y las comunicaciones, la industria, mientras que la agricultura y la minería presentan un rezago. El gran reto hoy en día es hacer que el crecimiento económico se vuelva bienestar para las familias, generen más puestos de trabajo. Según la ANDI, el nuevo gobierno tendrá el reto de sostener el crecimiento económico. La ministra de Comercio, Jimena Lombana, reportó un crecimiento récord en las ventas en la segunda jornada del Día Sin IVA de este 2022. La segunda jornada del Día Sin IVA marcó nuevo récord en ventas para el comercio en el país, de acuerdo con el balance preliminar. En el último reporte sobre las 6 de la tarde se alcanzaron ventas por 7.48 billones de pesos, lo que representó un alza del 19% frente al dato que se registró a la misma hora en la jornada anterior. La ministra de Comercio, Jimena Lombana, habló con Noticentro 1 CMI y destacó los beneficios para la economía. Un elemento clave en la reactivación económica. Ha sido fundamental, lo vimos en el comportamiento del año pasado, en donde el comercio ha sido uno de los sectores que ha liderado la reactivación económica en el país. Para las 12 de la noche se espera que la cifra supere los 10 billones de pesos, lo que representa un incremento frente a la jornada de mayo de 9.1 billones de pesos. Se destaca el crecimiento de la demanda. Ya estamos acostumbrados a este día sin IVA, ya prevemos además esas compras, utilizamos cada vez más el comercio electrónico, que ha sido fundamental, y aquí ha habido pues inversiones muy importantes en materia de tecnología para poder responder a esta demanda. El comercio electrónico sigue aumentando su participación en el país. No solamente en esta jornada se compran las categorías que están exentas, sino los comerciantes aprovechan para lanzar promociones de diferentes productos. Las regiones con mayor crecimiento fueron Bogotá, Antioquia, Cundinamarca y Santander. Colombia tiene hoy la gasolina más barata de América Latina, pero a costa de un déficit del Fondo de Estabilidad de Precios que tendrá que ser subsanado con aumentos programados predecibles y garantizando que no afectarán el buen crecimiento económico. Esto lo declaró hoy el presidente Iván Duque. Los aumentos de los precios de los combustibles que se ordenarán en los próximos meses serán para atender el déficit del Fondo de Estabilización de Precios, con el cual Colombia ha logrado mantener el valor más bajo de los combustibles en América Latina, aseguró hoy el presidente Iván Duque. Aumentos que tienen que ser predecibles, que tienen que tener una senda, que tienen que darle tranquilidad a los transportadores y no afectar el desarrollo de nuestra economía, que está creciendo a muy buen ritmo. Duque señaló que esa es una apuesta que hace su gobierno para conseguir que el país siga con el exitoso crecimiento que lleva este año. El ministro de Minas, Diego Mesa, anunció nuevas condiciones para adjudicar el proyecto de la planta de regasificación del Pacífico. Después del proceso fallido en octubre del año pasado, el gobierno insistirá en una nueva convocatoria para adjudicar el proyecto de construcción de la planta de regasificación del Pacífico. La obra, estimada en $700 millones, busca garantizar el abastecimiento de gas en el país ante cualquier eventualidad nacional o internacional. Estamos hablando de unas modificaciones de carácter regulatorio en cómo se va a remunerar el proyecto. Después de haber escuchado a los inversionistas interesados, también tuvimos cerca de 5 empresas interesadas que se han registrado, pero pues como saben no llegó una oferta económica en la convocatoria pasada. La idea es que con los cambios que se han hecho, pues se reciban ahora ofertas económicas. Se espera dejar un panorama claro antes de concluir la administración del presidente Iván Duque. Más de 45 millones de hectáreas del suelo nacional tienen actualización catastral, informó hoy la directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Ana María Aljure. En cumplimiento de la política pública de catastro con enfoque multipropósito, el Instituto Agustín Codazzi presentó hoy las cifras de actualización del inventario de los bienes inmuebles del país, logrando sobrepasar el 65% de la meta que fijó el Plan Nacional de Desarrollo. Los 44.5 millones de hectáreas que ya están actualizadas en el catastro representan beneficios para los municipios, para los propietarios y para la ciudadanía y el país en general. Es un instrumento que tienen las regiones, es su empresa principal para que puedan generar autosuficiencia y estén siempre pendientes del cumplimiento de sus metas y de su Plan Nacional de Desarrollo. El presidente Duque clausuró hoy la 9ª Semana Geomática, programada por el Instituto Agustín Codazzi, señalando que un país que logra aumentar la titularidad de predios en el campo está mejorando la distribución de la tierra.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,30% a 1.454 puntos. La acción sin dividendo del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 5,21% a 2.000 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 7,16% a 36.950 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 108.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,95% a 2.760 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.905 pesos con 5 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.900 pesos y la venden entre 1.950 pesos. Un euro cuesta 4.100 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.27. El azúcar se transó en 18,60 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $110,48. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $113,70. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.760 pesos.